Listo, muchachos, como les venía diciendo, el día de hoy vamos a tratar allí el tema de energía potencial. Más tarde vamos a continuar al problema de la niña con el balde. El problema de energía potencial, ¿listo? La energía potencial, muchachos, es esa energía que se asocia a la posición, ¿listo? A la posición y a puntos de referencia. Nosotros veíamos en la semana pasada que la energía cinética era la energía que se asociaba al movimiento, que se asociaba a la velocidad. Acá la energía potencial se asocia solo a la posición. No necesariamente un cuerpo por estar ahí en reposo va a estar sin ningún tipo de energía, ¿listo? Él está ahí, hay cuerpos que aunque están en reposo pueden tener un valor de energía potencial allí establecido. Entonces, la energía potencial, muchachos, se divide de dos formas. La primera es la energía potencial gravitatoria. Es el primer tipo de energía potencial que nosotros tenemos. Nosotros, para dar las expresiones acá de energía potencial, empleamos la letra U. Para la energía potencial gravitatoria, la expresión que se utiliza es de la masa que multiplica la aceleración de la gravedad por la altura. Pero ese valor de altura es con respecto a un punto de referencia. ¿Listo? Por eso decimos que la energía potencial en general se asocia solo a la posición. ¿Listo? El primer valor es la M de masa, G, aceleración de la gravedad y H es la altura con respecto a un punto de referencia. ¿Listo? Puede ser el centro de la Tierra, puede ser también allí el suelo en el que nosotros estamos apoyados allí en este momento. Esa es la energía potencial gravitatoria. Tenemos un segundo caso acá, que es el de energía potencial elástica. Para la energía potencial elástica tenemos también acá que la letra con que se emplea es la U, pero ya lo usamos con U elástica acá abajo para diferenciarla, ¿listo? Esa en segunda energía potencial se calcula multiplicando un medio por una constante elástica por ese desplazamiento que se da a partir de un punto de equilibrio. Entonces son las dos fórmulas, son las dos expresiones que nosotros usamos para la energía potencial. ¿Listo? Cada energía tiene su diferencia y se aplica de diferente manera. Por ejemplo, para la energía potencial gravitatoria tenemos un ejemplo acá. ¿Listo? Vamos a hacerles ese ejemplo. Tenemos acá, vamos a dibujarles un suelo aquí. ¿Quién de niño no jugó allí de pronto en la calle? Mientras venían los amiguitos allí. Vamos a hacer un dibujo más real allí. Listo, continuemos acá. Tenemos acá un niño allí que está lanzando allí una pelota. Él viene y la lanza por los aires así. Y ahí en todo su ascenso está adquiriendo energía potencial gravitatoria. Entre más alto vaya, entre más alto se eleve esa pelota allí, más adquirirá ese valor de energía potencial gravitatoria. Entonces, aquí el punto de referencia, ¿cuál es, muchachos? Es el suelo, ¿listo? Nosotros empezamos a medir H a partir del suelo. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Que cuando esa pelota caiga al suelo, su energía potencial gravitatoria va a ser cero en ese momento. En ese momento él tiene ahí el valor de masa, es el valor de masa de la pelota, ¿listo? La aceleración de la gravedad no cambia, sigue siendo la misma para todos los cuerpos. En ese momento él tiene un valor de energía potencial gravitatoria que ya ha adquirido debido a la altura que tiene. Ahora, si nosotros queremos buscar una situación en la que ya esa energía sea cero, ese momento se da cuando la pelota caiga nuevamente en el suelo. Listo, él está ahí
observando que la pelota ha caído en el suelo. Listo. Cuando esa pelota caiga en el suelo, ahí su energía potencial gravitatoria es cero, solo en ese punto. Porque nosotros estamos teniendo en cuenta allí que el punto de referencia o el punto de donde se empieza a medir H es el suelo, ¿listo? Entonces es la forma como nosotros podemos interactuar, como podemos ver cómo trabaja allí lo que es la energía potencial gravitatoria, ¿listo? Con respecto a la altura. Cabe anotar, muchachos, que este movimiento, que esta altura solo se da de forma vertical. Es decir, si yo me desplazo solo de forma horizontal, mi energía potencial gravitatoria no está cambiando, debido a que mi altura, con respecto a ese punto de referencia, que es el suelo, no está cambiando. Entonces, son las cosas que uno observa allí, ¿listo? Que es posible observar. Este es un ejemplo clave sobre lo que es la energía potencial gravitatoria. Lo que vamos a ver ahora es un ejemplo de energía potencial elástica. Un caso muy común de energía potencial elástica, muchachos, es el de los resortes. Listo, tenemos acá un resorte acoplado a una pared. Vamos a dibujarlo más corto. Listo, tenemos ese resorte así en reposo inicialmente. Él no se está moviendo, nadie lo ha estirado, nadie lo ha comprimido. Hasta ese punto vamos a tomar en cuenta que nuestro punto de referencia es ese que yo llamo cero ahí. Listo, ese es el que yo llamo punto de equilibrio también. El que yo les mencionaba, el punto de equilibrio. Ahora viene una persona curiosa, allí viene y estira ese resorte, empieza a estirar ese resorte allí. Ahí está, ahí tenemos a la persona ahí estirando ese resorte. Listo, lo está estirando, pero ¿cuánto lo estiró a partir del punto de equilibrio, muchachos? Vamos a anotarlo aquí. Ese valor que yo les estoy señalando aquí, ese valor que se estira allí, es lo que nosotros llamamos X, que es ese valor de desplazamiento que se da a partir del punto de equilibrio. Y este se asocia ya a energía potencial elástica, que es un medio de K por X al cuadrado. K, muchachos, esa constante elástica es la relación que hay entre la fuerza que se aplica para estirar ese resorte cierta cantidad de centímetros. ¿Listo? Entonces son las cosas que uno tiene que ver ahí. K es la relación de fuerza con respecto a esa distancia. Eso quiere decir, muchachos, que si nosotros tenemos un valor de K muy alto, vamos a tener un resorte súper rígido. ¿Listo? Eso es como que cojan los resortes que tienen algunos amortiguadores de algunos carros, que son unos resortes que son súper duros. Vaya usted y cójalos, estirarlos para ver si los va a mover. No se puede porque tiene un valor de K, de constante elástica, muy grande. Eso es lo que sucede allí con eso. ¿Listo? Es esa relación. Y si tenemos un resorte con una constante baja, podemos hablar de un resorte de juguete, por ejemplo, un resorte de plástico. Uno medio lo coge allí y ya uno lo cogió y lo volvió nada ahí y hasta dañados los dejan algunos. Cuando los compran los estiran tanto que los terminan dañando. Entonces ahí tenemos eso, ¿bien? Es la diferencia que se puede ver allí entre la una y la otra, entre energía potencial gravitatoria y la elástica. La primera se asocia a esa posición con respecto a un punto de referencia que es el suelo generalmente, a un movimiento vertical, y la segunda se asocia a movimientos oscilatorios. ¿Listo? Porque no solo podemos verlo en resortes, la podemos ver también en péndulos, también que son elementos que oscilan allí y que pueden presentar este tipo de energía también. Entonces, muchachos, me gustaría saber hasta el momento con estos dos tipos de energía potencial, si tienen alguna duda, si logran diferenciar bien entre el uno y el otro, si hay algún valor de ambas expresiones que no comprenden todavía. Profe, no sé qué es K, no sé qué es X. ¿Tienen alguna duda hasta el momento, muchachos, con respecto a lo que hemos visto hasta ahora?
Por ejemplo, el señor Andrés Flores. Sí, profe, aquí estoy. Flores, ¿tienes alguna pregunta con lo que hemos visto hasta ahora? Eh, no, señor, más o menos eso es lo que he visto a Ah, lo bueno. largo en Classroom también. Listo, listo. Valeria, ¿tienes alguna pregunta? Valeria Crespo. Ok, y el señor Kevin Profe, Barrera. ¿puedo volver a repetirlo del resorte? No, Que no profe, lo hasta ahora entendí todo mucho. está claro. David, ok, gracias Kevin. ¿Y David Garay? Que si me puede hacer el favor de repetirme lo del resorte, que no lo entendí mucho. O sea, todo lo del resorte como tal. Cuando lo estiran. Ah, ok, listo. Ah, bueno, agregando lo que me pregunta Garay ahí. Cuando ustedes estiran ese resorte, él está almacenando energía potencial elástica. Eso me había faltado decirles. Cuando él coge, cuando la persona que yo les dibujé ahí, el muñeco rojo ese, cuando ustedes lo cogen y lo estiran, allí él empieza a almacenar energía potencial elástica. Y eso es lo que sucede. Cuando ustedes lo sueltan, ustedes ven que eso empieza a moverse allí. Eso se mueve porque empieza ahí una interacción ahí de energías ahí, que sucede porque ustedes almacenaron un valor de energía en ese resorte. Lo mismo sucede cuando lo están comprimiendo. Entonces, ese resorte aquí inicialmente, cuando está en reposo, no tiene ninguna energía potencial ahí elástica aplicada, listo, él está totalmente en reposo. Ya cuando tú lo estiras, es cuando le almacenas esa energía allí y él empieza a desplazarse. Listo, más adelante nosotros vamos a ver que cuando ustedes lo sueltan, va a haber una interacción ahí de energía potencial elástica con cinética, porque la energía cinética se asocia al movimiento y como ya el resorte está en movimiento, empieza la una a transformarse en la otra. Pero vamos a verlo hasta aquí, hasta el momento en que nosotros solo lo estamos estirando. Listo, nosotros lo estiramos o lo comprimimos y eso almacena energía potencial elástica. Como tal, eso es lo que quiero que entiendan allí, que vean. Que cuando tienen ustedes resortes y los estiran y los comprimen, ahí es cuando se almacena energía potencial elástica. Entonces, no sé si eso responde a tu pregunta, David. Señor David Garay. David, Sí, profesor. que si eso respondió tu pregunta, si quieres aclarar un poco más allí, No, sí, así está bien. dale, Gracias. dale David, excelente. Señor David Garay. Listo, muchachos. Ya habiendo dado ahí eso que tiene que ver con respecto de forma general lo que son esos tipos de energía, vamos a resolver el problema que tenemos allí. Listo. ¿Cuál es nuestro problema? Dice el resorte de esa actividad que ustedes tenían ahí. ¿Cuánto debe estirarse un resorte que tiene una constante de 300 newton metros para almacenar una energía de 60 joules? Eso es lo que nos dice allí ese problema. Entonces, cuando ya nos hablan de un resorte, ya sabemos nosotros que tenemos que asociarnos al concepto de energía potencial elástica. Y tenemos que emplear los valores que se asocian a ese valor, ¿listo? ¿Qué tenemos nosotros? ¿Qué son los datos que nos da el problema? Nos están diciendo que el valor de energía potencial elástica que debemos almacenar en el resorte es de 60 joules. Nos están diciendo también que la constante de nuestro resorte es de 300 newton metros. Muchachos, ¿qué quiere decir 300 newton metros? Que se requiere una fuerza de 300 newton para mover ese resorte, para hacerlo desplazar 1 metro. ¿Listo? Eso es lo que quiere decir esa constante ahí elástica. Que se requiere 300 newton para mover eso 1 metro allí. Entre más grande sea, mayor va a ser la rigidez del resorte. Entre menor sea, menor va a ser la rigidez. Entonces tengan muy en cuenta eso allí, muchachos. ¿Listo? Estos son los datos de nuestro problema. Nos están dando la energía potencial elástica y la constante del resorte. Lo que debemos hacer ahora es encontrar cuánto debemos estirarlo. Y lo que debemos estirarlo, según los datos que tenemos, es X, a partir del punto de equilibrio.
¿Listo? Podemos hacer un dibujo acá de ese resorte. Tenemos acá un resorte que se ubica acá inicialmente con una posición de equilibrio 0 y tenemos una segunda situación que es cuando ya lo estiramos porque nos dicen que lo van a estirar. Lo estiramos esta distancia allí. Y tenemos que hasta aquí, este sería el valor de X. Ese valor que se estira allí para ver qué cantidad de energía se almacena. ¿Listo? Este es un esquema básico de cómo se podría ver ese problema. La expresión con la que podemos nosotros encontrar eso es U elástica igual a un medio de la constante por X al cuadrado. El valor que estamos buscando es X, entonces lo que tenemos que hacer nosotros es despejar ese valor de X allí. Pasamos el 2 para el otro lado, nos queda 2 que multiplica a la U elástica. La K que está multiplicando pasa a dividir de acá a este lado y nos queda X cuadrado. Para nosotros terminar de despejar este problema, cuando tenemos una potencia y la queremos despejar, lo que hacemos es sacarle raíz a ambos lados. Y eso nos daría como resultado acá 2 que multiplica a U elástica sobre la constante igual a X. Eso sería ese valor de X allí, ¿listo? ¿Qué nos resta hacer, muchachos? Reemplazar los datos. Y lo hacemos. Multiplicamos 2 por ese valor de energía potencial elástica que nos dieron que es 60 joules sobre 300 newton metros. Y eso nos daría el valor de X. Muchachos, haciendo esta operación, ¿qué resultado les dio a ustedes al hacer esta Profesor, operación? Liz Aviantún. dio 0,4. 0,4. Ok. Sí, señor. ¿Y qué le dio, qué le dieron, qué resultado le dio a los demás allí? Haciendo la operación, ¿qué resultado le dan a ustedes, muchachos? A Liz Aviantún le da 0,4. Haciendo esa operación, los demás pueden hacerla allí en la calculadora. ¿Qué resultado les da? Profe, disculpe, da 0,63. Da 0,63. La compañera Liz está 0,63. cometiendo un error, profe. Sí, es posible. Que de pronto en algún paréntesis o algo allí. No, está cometiendo el error porque ella no sacó la raíz. Ella solo multiplicó el 60 y lo dividió entre 300. Entonces se le olvidó sacar la raíz. O sea, ella hizo 2 por 60 entre 300. Sí, señor, y ese es Listo. 0,4. Claro, es verdad. Tienes toda la razón ahí, Flores. La respuesta, ahí quedó la aclaración, Liz. Señorita Liz Aviantún, la respuesta sería 0,63 metros. En centímetros sería 63 centímetros. ¿Listo? Como tal, el problema se resolvería así. 63 centímetros o 0,63 metros. Este valor de X vamos a borrarlo acá. Nos daría finalmente a nosotros 63 centímetros. Listo, es lo que estiramos nosotros para almacenar esa cantidad de energía potencial elástica allí. Listo. Muchachos, con respecto a lo que hemos visto hasta ahora, ¿tienen alguna pregunta, algo que quieran aclarar allí? Profe, ¿Sí? es que, no, nada más le quería aclarar, es que no me equivoqué, simplemente es que yo lo que hice fue multiplicar el 60 por 2 y o sea, reemplacé todo así ordenado, o sea, no calculé enseguida, Ok, o sea, tú simplemente, o sea, sí calculaste, me da el resultado, pero tú calculaste fue una parte del problema, o sea, 2 por 60 sobre 300, solo te faltó ahí sacarle la raíz.
Exacto. Ah, Pero bueno, sí me dio el resultado como tal. dale, dale, dale. Debes tener igual cuidado porque si yo te pregunto cuál es X, tú me tienes que decir X. No me vas a decir cuál es el valor de raíz de X ahí. ¿Oíste? Claro, 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 claro. Ok, listo. Entonces, muchachos, con respecto a lo que hemos visto hasta ahora, ¿tienen alguna pregunta, algo que quieran aclarar allí? Profesor, yo. Sí, ¿quién es yo ahí? Génesis. Génesis Barrio, la señorita Génesis Barrio. Adelante, Génesis. Profesor, usted cuando estaba reemplazando, yo no alcancé a ver. Y me quedó una duda, es que ¿dónde usted saca ese 2 que está dividiendo? Claro, claro, listo. Vamos a ello. El 2 sale del cuadro que voy a poner ahora. Mira, mira esta parte, la que te señalo. Ese 2 que es un medio del lado derecho, ¿listo? Este 2 que está dividiendo acá inicialmente, yo lo paso del otro lado a multiplicar. ¿Listo? Y dejo el 1 solo aquí. Vamos a colocar el 1 solito, 1 por x al cuadrado. Yo paso ese 2 del otro lado a multiplicar. ¿Sí me entiendes? Entonces, de ahí es donde sale el 2. Ya yo lo pasé para acá y me quedó multiplicando a las 2 U elásticas. Y a partir de ahí se sigue el problema, ¿me entiendes? Pero de aquí sale, de esta parte de acá. ¿Te quedó claro ahí, Génesis? Excelente, bien, bien. Otro, muchachos, ¿tienen alguna otra pregunta? El señor Kevin Barrera. Kevin quedó como sin internet. Ah, no, ahí está. Está un poco mala la señal, profe, por acá. Está comenzando a serenar. Sí, ya por mi casa está lloviendo. Muchachos, vamos a seguir hasta cuando el tiempo nos permita acá, ¿listo? Vamos a, ya que este tema ya lo dejamos listo, ¿listo?